buenas tardes a todos los hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Misionera Alianza Zorobabel. Los saludamos calurosamente a todos mis hermanos amados en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora de la tarde, hermanos, nos disponemos a bendecirles. Primero que todo, hermanos, voy a compartir un mensaje, una enseñanza. Los saludamos a todos cariñosamente. Vamos a orar. Vamos a presentar este especial momento que Dios nos permite estar en su presencia, hermano, compartiendo esta palabra. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a edificarnos, hoy vamos a aprender a valorar, hermano, la palabra de Dios. A veces tenemos el privilegio, mis amados, de poder congregarnos y a veces, hermano, a manera de exhortación, disculpa un momento, a todos los hermanos, a veces no valoramos y no lo vemos como un privilegio, ¿saben? A veces decimos que el pastor es cansón, es que el hermano que me empuja a venir a la iglesia es cansón, que es fastidioso. Ese es el tiempo donde vamos a anhelar el poder congregarnos y no lo podemos hacer, hermano, con libertad. No es lo mismo, hermano. Y nos duele a nosotros en el corazón, como muchos pastores, donde nos alcanzan a oír. Quizás usted vaya a compartir esta palabra, este mensaje, esta salutación a muchos lugares, mis amados. Pero le voy a decir algo, hermano. Aleluya. Muchos de los pastores estamos frustrados, nos sentimos amarrados, nos sentimos inútiles. Como dice el siervo de Dios, Jesucristo mismo, a la verdad, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de haber hecho es lo hicimos. No podemos hacer más de lo que Dios no nos permite, hermano. Eso somos siervos limitados por la misericordia de Dios, por la voluntad de Dios. Saludamos, hermanos. Voy a enseñar y vamos a compartir en porciones este mensaje para que podamos compartirlo a través del WhatsApp, que sea más fácil de poderlo llevar. Por ahí tengo un mensaje que voy a subir al internet, ya el Señor me lo dio el domingo y voy a mirar cómo lo puedo lograr subir. No he podido, pero yo sé que el Señor nos va a bendecir, nos va a edificar. Ese mensaje viene con una profecía. De antemano, pues no les anuncio, no les adelanto. Cuando ustedes lo puedan mirar, yo sí lo voy a compartir. Pero algo sí le digo, hermano, anhelemos los atrios del Señor, la casa de Jehová. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y él decía: y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Qué importante, hermano, es valorar, hermanos, estar en la presencia de Dios. No echemos en poco estar en la casa de Dios, iglesia. Hermanos amados de Iglesia Cristiana Misionera Alianza Zorobabel, en verdad, mis hermanos, le pedimos que valoremos la casa de Dios. Aquí se empieza a mirar, dice la palabra, que todo es un cumplimiento como principio de dolores. Podemos ver que en uno de los profetas del Antiguo Testamento dice la palabra, en el profeta Amós, dice que correrán de aquí para allá teniendo comezón de oír palabra de Dios. Comezón, queriendo oír, queriendo arrepentirse, queriendo sentir la gloria de Dios. Y no habrá palabra de Dios. No habrá quien predique. ¿Sabe por qué? Porque si esto está aconteciendo con la iglesia aquí en la tierra, imagínate tú, mi hermano, mi amigo, cuando la iglesia se vaya. ¿Y sabe qué va a hacer el anticristo? Va a borrar todas las predicaciones de la internet, del YouTube, de Google. Todo eso va a salir de la tecnología, de la ciencia tecnológica y de las redes. Y todo eso va a salir de las redes.
Y sabe, hermano, que desgraciadamente no habrá palabra, no habrán siervos, no habrán mujeres de Dios que enseñen el camino de la justicia. Y serán días de llanto y de crujir de dientes. Iglesia amada, preparémonos porque Cristo viene. Maranata, mi Cristo viene y viene por su iglesia. Hermanos, vamos a compartir la palabra. Saludo a los hermanos de la Iglesia Cristiana Misionera Alianza Zorobabel, allí en Sogamoso. Saludamos al hermano René Sandoval, a la hermanita Luzmila. Saludamos a la hermanita Sandra para que le compartan el mensaje. Saludamos al hermano Samuel Ernesto. Le ruego al hermano Samuel que comparta el mensaje a su familia allí. Saludamos a la hermana Zoraida, a Marixa, a Ruby, a los niños. Saludamos a Edgar, motivándole. Edgar, sigue adelante. Dios está contigo. No nos suelte, no te sueltes de la mano del Señor. Oren, clamen, busquen, ayunen, vigilen, pero estemos en la gloria de Dios. Envueltos en su presencia estaremos seguros. Aleluya. Saludamos también a Linda. Saludamos allí a la hermana Luz Marina, a Chelsea, a Edwin y a todos los que van allí, al hermano Manuel también. Si alcanza a llegar este sonido, este video allí, a compartirlo a él, también que él lo pueda mirar y se pueda gozar. Saludamos a todos los hermanos de Irosogamoso, a la hermana Celina, al hermano Osvaldo. Saludamos también, amados, a los hermanos de la iglesia de San Francisco, al hermano Reinaldo, a la hermanita Yuli, a la hermanita Joana. Alabanza al nombre del Señor, que son hermanos que son fieles allí, hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde de una manera especial. Vamos a orar y que Dios nos añada la bendición, hermano. Yo sé que nos vamos a gozar, hermanos, al mirar este video, que es el único medio en el cual nos podemos acercarnos, hermanos. Y lo hacemos de corazón, con el alma. Los extrañamos, hermanos. Los amamos. Allí los hermanos de San Francisco, el hermano Nauri, a la hermanita Josefina, a Kelly, si nos alcanza a llegar este sonido allá. Gloria al Señor. Les saludamos de una manera calurosa y especial. Y que, hermano, que esta palabra que Dios va a hablar hoy sea para todos, para edificarles. Vamos a procurar, hermano, Dios nos permita, ya mañana en la noche nos organizamos, cómo podremos también ejecutar un servicio y enviarle mensaje de aliento, mensaje de esperanza a todos los hermanos. Pero vamos a estar en comunión, hermano, vamos a estar en oración. Cerremos nuestros ojitos, démosle gracias a Dios por este momento especial que nos permite de compartir esta palabra, de compartir su mensaje. Y para iniciar el mensaje de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante, mis hermanos. Señales antes del arrebatamiento. Señales antes del arrebatamiento es el mensaje. Y vamos a mirar algunas de las señales y quizás nos vamos a extender un poco, pero sé que su vida va a ser edificada. Vamos a orar y que sea Jehová Dios de los ejércitos ayudándonos en este momento de crisis, hermano. Soberano Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, levanto una oración, Padre, levanto un clamor a ti. Tu palabra dice, clámame a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, edifica a mis hermanos allí a la distancia. Bendiga mi vida a través de la predicación, de la exposición de tu palabra. En esta hora de la tarde, Señor, tócalos. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas en sus vidas. Desátalos, Señor. Da libertad a la distancia donde esta palabra llegue. En el nombre de Jesús, Señor, rompe las cadenas, reprende los diablos, reprende los demonios, echa fuera la opresión, echa fuera tu espíritu de desánimo, de depresión, desesperación,
ahora se va de las vidas por el poder de tu palabra. Sana ahora del diablo en el nombre de Jesús. Cubre a tu pueblo, Señor, con la sangre preciosa de Cristo. Envía ángeles, Padre, ángeles y arcángeles alrededor de sus vidas, acampando en sus casas, reprendiendo la muerte. Tu palabra dice: muerte, yo soy tu muerte. Donde está muerte, tu aguijón. Hay libertad para cada uno, Señor. Liberta a los cautivos, aquellos, Señor, que van a compartir esta palabra, a los que no te conocen, a los que viven en el pecado, a los que todavía no han conocido tu nombre. Tócalos, Señor. Aprende a los demonios. Hágalos libres, Señor, de la cautividad del diablo y del pecado y de la muerte. Y que el pueblo abra los ojos y entienda y vea que tú vienes pronto. Amado Cristo, tócalos allí. Edifica la iglesia. Usa mi vida con poder y con manifestación del Espíritu Santo. Tócalos allí, Señor. Rompe las cadenas. Desátalos, Señor. Que los yugos se pudran, el desánimo se pudra y que las personas sean revestidas de poder y de fe. Envía fe, Señor, bajo esta pantalla, Señor, allí. Envíalos de fe, llénalos de fe, llénalos de fe, llénalos de fe, Señor, a los que están allí. En el nombre de Jesús, levántalos. Y si hay enfermos en este momento, reciban sanidad en sus cuerpos. Reprendo las enfermedades. Suelta las almas demonios de enfermedades. Suéltalos en el nombre de Jesús. Echa fuera toda enfermedad. Y por la llaga de Cristo fueron todos curados y sanados. Libertad para los cautivos, libertad para los presos, sanidad para los hermanos y paz para aquellos que están contaminados con el coronavirus. Si hay algún hermano que sepa de alguna persona, envíale este mensaje también para que ellos lo vean y sean edificados, y que por la llaga de Cristo fueron curados y sanados, y que Dios les dé paz. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de... Vamos a iniciar con el primer punto, hermano, de señales antes del arrebatamiento. Amén. Vamos también dispuestos, hermanos. Vamos a sacar ese tiempito para Dios. Vamos a gozarnos en la palabra. Que la palabra te va a fortalecer, iglesia. Yo sé que este mensaje te va a llenar de vida, de esperanza, de fuego, de santidad. En el nombre de Yeshua Mashiach, de Jesús de Nazaret. Y bajo el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, que te visite ahí donde está. Y dice la palabra en el libro y leemos: para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Deuteronomio 28:63. Dice así: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. En el nombre de Jesús, que el Señor añada bendición. Lo primero que vamos a mirar, mis amados hermanos, es que una señal clara de la venida de Jesús. Y el Señor viene, y el Señor se manifestará, según la historia, según la teología, 3 veces en la tierra. Primero vino en cuerpo, se hizo hombre, murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre. Dice que fue llevado por ángeles y se desvaneció, se ocultó en una nube y fue llevado al cielo. Dice que los ángeles dijeron al pueblo de Israel que estaban presentes, incluyendo María, la madre de Jesús, que estaba ese día allí. Los ángeles dijeron: ¿por qué miráis? ¿Por qué estáis así asombrados? Si así como habéis visto ir al Señor, así volverá. ¿En dónde? En una nube, y todo ojo le verá. Pero antes de que esto acontezca, hermanos, viene el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y vamos a hablar sobre ese tema. Señales antes del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. El primer punto es, la señal más clara y contundente es la nación de Israel. Y vamos a hablar un poco de ella. Amén. Vamos a estar hablando un poco de ella. Vamos a estar bien dispuestos a que la bendición del Señor nos alcance, nos llene, nos fortalezca. El primer punto para saber que
Cristo viene es este: retorna el pueblo de Israel a su nación. Por más de 1860 años, escúcheme bien, hermano, el pueblo judío, después del año 70 del nacimiento de Cristo, dice que el templo de Israel fue destruido. El Señor Jesús se lo profetizó en Mateo 24. Le dijo: veis todo este templo, la hermosura de él. De cierto te digo que vendrá tiempo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor derribó el templo, quedó totalmente extinguido, hermano. A partir de ese momento Israel fue expatriado, fueron echados fuera, pero al estilo venezolanos de su nación. ¿Y por qué fueron echados? Por el pecado que tienen ellos, hermano. Entonces, el haber entregado a Jesús, el haber dicho allí delante de Pilato y de César: crucificadle, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestras descendencias. Entonces, aquellos padres o patriarcas de los israelitas en día de Jesús, con sus labios, con su lengua, escúcheme bien, iglesia, y al menos de allí también los amigos y los hermanos del grupo Cristo Viene, ataron sus descendencias a una maldición por muchas generaciones, inimaginable, hermano, y fueron expatriados y vivieron como errantes en tierra extraña. En el año 1948, Dios le da la victoria de volver a Israel. Y los israelitas han venido volviendo a su país. Dice el profeta Isaías: nacerá una nación en un día. Amén. Entonces, son los milagros que Dios empieza a hacer en el pueblo. Milagros visibles para todos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un milagro grande. Es un milagro portentoso. Mire lo que dice en el capítulo 66, verso 8 del libro del profeta Isaías. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Dará luz? ¿Nacerá una nación de una vez, así, sin tanto problema? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Dice Jehová: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que tienen luto por ella. Entonces, esa es la palabra profética. Dios profetizó a través de Isaías cientos de años atrás, antes de Cristo, quizás 500, 570, 600 aproximadamente. Dice la palabra que habló a través de Isaías y profetizó que nacería un niño. Su nombre se llamaría Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios con nosotros, Emmanuel, etc. Ahora dice a través del profeta Isaías también: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Y estaba la reunión en el cielo y escuchó una voz que decía: heme aquí, yo iré, envíame a mí. Y esta voz era del maestro Yeshua, de Jesús el Nazareno, de aquel que nos ha redimido con su sangre. El año de alabanza al nombre del Señor, cuando estas cosas se completaron, se van a concretar, dice el libro de Salmo, capítulo 90,
verso 9 y 10. Dice que los días de nuestra edad son 70 años y los más fuertes son 80. Con todo esto es trabajo y mucha molestia, mucha incomodidad, porque pronto pasarán, dice, y volamos. Así que, mi amado oyente, hermano en Cristo, cuando el Señor dio a luz a Israel en el año 1948, a partir de ese momento inicia esa generación profética de 70 años. El año pasado, el año 14 de mayo de 2018, el año antepasado, perdón, se completaron los 70 años. Ya estamos, a 14 de mayo de este año 2020, completamos 72 años, perdón hermano, 72 años de que Israel volvió a surgir como nación. Y dice que el pueblo de Israel, la generación llegaría a los 70 años, la generación que habla, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca en Mateo 24. La generación que habla Mateo 24 es la generación que habla el libro de Salmos a través de la boca profetizada por Moisés, el Salmo de Moisés. Y dice la palabra del Señor que Moisés profetizó que llegarían a los 70 años y lo más fuerte, lo más robusto, los que soportaran tribulación y gran tribulación, llegarían a los 80. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que si estamos hablando de un periodo de 10 años entre los 70 y 80 años, si en 1948 inició Israel, en 2018 se completó la generación de los 70. Entonces estamos viviendo la generación de los 10 años que van a pasar molestia, indignación, sufrimiento, hambre, pestes, de todo un poco, hermano. Pero si estamos mirando que si el anticristo va a gobernar por 7 años, entonces tenemos un tiempo de pre-tribulación de 3 años aproximadamente. 3 años. Que ya ahorita 14 de mayo del 2020 se cumplen, entre los cuales ya se cumplen 2, ya nos queda sino prácticamente un añito, un año. El Señor dice que antes de que Él venga restauraría todas las cosas, antes de que levante la iglesia, restauraría la iglesia. Esto que está sucediendo, el coronavirus, este encerramiento, esta cuarentena, es el propósito de Dios para preparar pastores, ministros, evangelistas, predicadores, hermanos, servidores, diáconos, diaconisas, profetas, etc. Hombres de Dios que le están sirviendo a Dios de verdad. Pero está restaurando Dios a los impíos, a los que viven un evangelio doble, con una máscara, que tienen amante, que viven el pecado, que torcieron la doctrina, que recasan. Hoy en día la doctrina del recasamiento es muy liberal, hay mucha fama y la gente quiere buscarle fama, pero no quieren guardar la palabra. Es mejor, hermano, que guardemos la palabra y que no tengamos fama, pero hagamos las cosas correctamente para Dios. Entonces, hermano, miramos que en ese proceso, alabado sea el nombre de Jesús, en ese proceso el Señor va a restaurar. Este proceso es difícil, pero es para que entremos en cuarentena de ayuno y oración. No se le olvide que el profeta Elías, antes de llegar al monte de Oreb, monte de Dios, perseguido por Jezabel, perseguido por el hambre, perseguido por la circunstancia, por las pestes, por todo lo que había en aquel momento, la muerte, la hambruna trae muerte, la muerte trae pestes, de todo el mundo un poco, lo que estamos viendo hoy en día. Se quemaban los cultivos porque no llovió durante esa temporada, esa época. Lo mismo que pasó en Australia. El recalentamiento global se ha venido agravando. El alimento ahí en Sudáfrica, las langostas acabaron con los cultivos. Y vamos a mirar muchas cosas tremendas, hermano. Solamente le digo, iglesia, prepárate. No diga que después no te avise. No se espere que pasen 10 o 20 años y usted diga, todavía me estoy preparando. No, esté lista porque el Señor viene y nos vamos. Y el tiempo se acabó. Así que le digo algo especial, mis amados hermanos y oyentes. El Señor viene, pero tenemos poquito tiempo de gabela. Se nos acabó el tiempo de aquel que nos ha redimido con su sangre. Y miramos a través de la palabra del Señor, mis amados, que, aleluya, que hoy tenemos el privilegio de ver
En el año 1948 esta palabra de Isaías 66:8 se cumplió. 14 de mayo. Amén. Se cumplió esta palabra. Esta palabra se cumplió a la luz de los ojos de las naciones. Hoy día Israel es Israel, una nación independiente. Con presidente, con su presidente o primer ministro Benjamín Netanyahu, el hombre que Dios ha puesto como rey príncipe para gobernar ese país. Y Israel es una nación, hermano, sorprendente, una cultura sorprendente, una sabiduría sorprendente, unos cultivos, unas cosechas sorprendentes, una nación de grande bendición para naciones de la tierra, de grandes invenciones, grandes inventores, ciencia científica, y son ciencias sanas, que cuando crean algo no lo crean para hacerle daño a la humanidad, sino para el provecho del bien de las naciones. Ahora, Israel es el reloj de Dios, el reloj profético, es el Cairo de Jehová. Y ese Cairo de Jehová es el tiempo bíblico del Señor. Y el Señor va a levantar un pueblo y lo va a restaurar. Pero dejó la señal de Israel como pueblo al cual seguir antes del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Y entonces el Señor dejó como señal clara y contundente a Israel, nación en la cual nosotros como gentiles, como iglesia de Jesús, como pueblo santo del Señor, debemos estar atentos, despiertos, nuestros ojos abiertos, nuestro entendimiento despejado para entender y comprender cuáles son las señales del Señor. Dice la palabra, alabanza al nombre de Cristo, porque estamos hablando señales antes del arrebatamiento. Después vamos a enseñar otro tema que se llamará señales antes de la venida de Jesús. Entonces no es lo mismo que Jesús venga por la iglesia, porque cuando Cristo venga por la iglesia, Él no se presentará delante del hombre, el hombre no le verá todavía. El Señor vendrá, escúcheme bien aquí, al inicio del año 0, es decir, cuando Jesucristo levante la iglesia. Las naciones se reunirán, los presidentes. Dice que 10 presidentes específicamente del reino europeo, de la Unión Europea, ellos elegirán un presidente, y este presidente quedará comandando a nivel del mundo entero. Y este presidente será el anticristo, un presidente para las naciones. Todo esto que estamos viviendo del coronavirus, terremotos, todas estas situaciones están llevando a que la gente pida un líder que sepa gobernar todas las naciones y que no entre en confusión y en enredos a la hora de gobernar y a la hora de ayudar a la gente. Entonces, en el momento la iglesia suba, sea arrebatada, no vamos a hablar del rapto, vamos a hablar señales antes del arrebatamiento. A lo que la iglesia ya suba, a partir de ese momento dice que el anticristo cambiará el tiempo y las edades, libro de Daniel, y empezará el día 0. Al empezar el día 0, aleluya, empezará a transcurrir el día 0, año, día 1, 2, 3, y se completarán 7 años. Cuando completen los 7 años, ahí sí vendrá Jesucristo. Dice que vendrá con sus santos ángeles y con sus santos, es decir, con la iglesia que Él compró por su sangre. Vendrá con los ángeles de Dios a esta tierra a morar y a gobernar por 1000 años, 10 siglos, 1 milenio, según la profecía de Apocalipsis, profecía bíblica. Vendrá el Señor a gobernar por 1000 años, hermano. Pero esto no será sin primero el Señor no levanta la iglesia y viene el gobierno de la bestia, del anticristo a la tierra, 7 años. 3.5 de años, es decir, 3 años y medio tribulación y 3.5 años de gran tribulación. Los primeros 3 años y medio de la primera fase traerá una supuesta paz,
un balance, como un nuevo, lo que se está hablando entre las naciones, el nuevo orden mundial, entre los cuales la Iglesia Católica Romana está metido en eso. Para los que no saben y los amigos que me van a oír, la Iglesia Católica Romana no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Es la falsa iglesia, es una falsa misión. Y nació en el año 303 después de Jesucristo. Así que los primeros cristianos no fue la Iglesia Católica Romana como muchos dicen. Nació después por un emperador llamado Constantino, que gobernó y mezcló lo religioso con la palabra de Dios, y ahí nace la iglesia babilónica, la gran Babilonia, la gran ramera, la que vende su cuerpo. Una ramera es una prostituta, esa mujer que dice en Apocalipsis 17 y 18, capítulos 17 y 18, es la iglesia babilónica, la iglesia que vende su cuerpo al diablo, porque le tiene engañado a los feligreses que se congregan allí, con todas sus dogmas y sus doctrinas erradas y heréticas, de herejías, de engaño, tienen al mundo entero engañado. Se nos acabó el tiempo, hermanos. El tiempo se acabó. Y queda poco tiempo para la iglesia restaurarse. Y si en estas cuarentenas y estos momentos difíciles usted no se restaura, lo lamento por usted. Usted será como aquella iglesia que dice en Mateo 25, las vírgenes, la mitad de las vírgenes insensatas, que no aprendieron corrección ni amonestación y no se metieron a buscar la presencia de Dios. El tiempo se acabó, iglesia. Compártale esto a sus amigos, a sus hermanos, a su familia, en el orden de cada mensaje, hermano, para que la predicación llegue a todo lugar. Y algo así le digo, mi hermano, sabe, el tiempo se nos acabó. Tenemos poco tiempo para irnos con el Maestro. Y la restauración de Israel es lo primero que acontece. Dice, retorna el pueblo judío. Los judíos, aunque a muchos creyentes cristianos de origen gentil no les agrada escucharlo, son el pueblo escogido de Dios. Él nunca desechó ni abandonó a Israel. Dios no descansará hasta que todos los judíos lleguen a creer en Jesús y lo acepten como el Mesías. Si bien es cierto, el 95% de los judíos rechazan a Jesús. Luego, después de que pase el arrebatamiento de la iglesia, millones de judíos aceptarán al Hijo del Hombre, al eterno Jesús, y le amarán. Qué lindo esto, hermano. Aleluya. Es hermoso esto. Amar al Señor. Decirle amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Es tiempo de amarlo. Es tiempo, iglesia, de no volver atrás. Aleluya. Mi alma bendice la grandeza del gran Rey. Ahora, Israel debe tenerse en cuenta, escúcheme, para saber cuándo Cristo viene. Aleluya. Es el bolígrafo en la mano de Dios, por medio de nosotros, o de los judíos más bien. El Rey del universo escribe la historia de la humanidad. La nación hebrea es el reloj profético de Dios. Este reloj que estuvo detenido por casi 2000 años, tiempo en el cual los judíos fueron dispersados por todas las naciones del mundo, hoy ha echado a andar con el retorno de ellos a la tierra prometida, es decir, a la nación de Israel. Por ese lazo, los judíos no tenían tierra, eran, como se les llamaba despectivamente, judíos errantes, un pueblo sin patria. Eran, en el mejor de los casos, un pueblo que vagaba de nación en nación. Amén. Entonces, ese es el cumplimiento de la palabra en Deuteronomio 28:63. Así como Adonai se gozaba en hacerles bien y en multiplicarse, así se gozará Adonai en arruinarlos y destruirlos. Y serán arrancados de sobre la tierra en la cual entráis para tomar en posesión de ella, y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirán a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres al leño y a la piedra.
Entonces el pueblo de Israel, lo que desobedece, se vuelven idólatras y se vuelven como todos los gentiles que no conocen a Dios. Como los católicos no conocen a Dios, conocen es a través de la religión de la idolatría. Oyen hablar de Dios, pero un poco de Él, pero no hay obediencia, no hay santidad, no hay sometimiento a la palabra, no quieren cambiar de religión, no quieren cambiar de vida, no quieren cambiar de conducta. Y creen que el evangelio, el cristianismo es una religión y no es así. Es una forma de vida diferente a las religiones del mundo. Es la iglesia de Jesucristo la que está viviendo en tiempos de hacer la voluntad de Dios. Entonces lo tenemos claro hasta ahí. Entonces el Señor ha cumplido su palabra, los expatrió, los vuelve y los hace llegar a la tierra. Amén. Y dice la palabra: pese a todas las barreras que hubieron, Israel resurge, vuelve otra vez a su tierra como nación, convirtiéndose en la señal más grande del arrebatamiento de la iglesia. Este milagro es mucho más grande que aquel que vivieron en la época de los hebreos de Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto. O sea que ellos salieron de la tierra de Egipto y para ellos es un gran recordatorio aquel día, para ellos es de memoria, ellos memorizan esa salida, hacen la fiesta de la Pascua en conmemoración de ello. Nosotros participamos de la Santa Cena, participamos del vino y el pan para conmemorar la muerte del Señor y la anunciamos hasta que Él venga, la venida y su resurrección y la salvación que Él ofrece. Alabanza. Pero esta fiesta de ellos volver es más grande que cuando salieron de Egipto. Amén. Entonces dice Jeremías 23, 7 y 8, porque voy avanzando, voy a darle un paso adelante. Por tanto, aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte. Jeremías 23, 7 y 8. Y de todas las naciones a donde Jehová los había echado, y habitarán en su tierra. ¿En cuál tierra? En su propia tierra. En más de 400 profecías, las escrituras anuncian que este exilio o diáspora o destierro terminaría en este tiempo, convirtiéndose en el milagro más grande del siglo XX. Qué tremendo, hermano. Cristo viene por la iglesia. Esto que estamos viviendo son las señales de la venida de Jesús. Entonces, estas son las señales de la venida de Jesús, hermanos. Entonces estamos viendo el cumplimiento de la venida del Mesías cara a cara. Amén. Vamos a adelantar un poco más. En el libro de Ezequiel 36, 33 al 38 dice: así ha dicho Adonai el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán habitadas, edificadas, y la tierra asolada será labrada, trabajada. Qué cultivos que tiene Israel ahora, hermano, los mejores del mundo. Esa tecnología de riego que hoy día en las naciones estamos usando para los cultivos fue traída de Israel. Y dice: en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Mire lo hermoso, hermano. Como el huerto del Edén lo compran la gente del mundo. Aleluya. Esto es precioso, hermano. Y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué lo que estaba arruinado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová, yo Adonai he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, y multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Hermano, esto es sinónimo de grandeza, de gozo. Nos vamos, iglesia. A veces nos duele que nuestra familia haga caso omiso a lo que estamos hablando, hermano. A veces se las dan de ignorantes, de ciegos. A veces, perdónenme la expresión, hermano, a veces se las dan de tontos, pero no quieren entender.
Se van a lamentar. Amigo, tú que vas a escuchar esta palabra, te vas a lamentar si no te preparas ya. Arrepiéntate, conviértase y bautízate de corazón. Y Cristo viene y te vas con Él. Es tiempo de santidad. Es tiempo de apartar del pecado, del adulterio, del alcoholismo, de la borrachera, de violaciones, de homicidios, de grupos armados de la ley, de consumir drogas, de expenderlas, de tener negocios ilícitos, prostíbulos, cantinas. Apartarse de la mentira, del robo, del engaño, del fraude, amigo político, del fraude, de tantas cosas, del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la masturbación, de la pornografía, de toda inmoralidad, de la idolatría, de pedirle a los ídolos, a María, a José, a los santos, a los muertos, a los difuntos, a la brujería y al satanismo. Arrepiéntese, hermano, porque Cristo viene. Este es el tiempo, se acabó el tiempo. Este es el tiempo y se acabó. Pide perdón y misericordia. Y dice la palabra del Señor que Jehová será propicio para todas tus injusticias y perdonará tu pecado. Y mire lo que dice la palabra, porque vamos pasando a otro punto. Y dice: entendemos la gravedad del pecado de Israel al rechazar a Jesús. Si Israel pasó por más de 1860 años de disciplina, Israel no tiene la promesa que usted y yo tenemos, hermano. Usted no acepta a Jesús y se va para el infierno con cabeza, pata y mondongo completo, hermano. Aquí no te salva nadie. Aquí no te salva ni el Vaticano, ni el cura, ni el credo, ni el rezo, ni, hermano, ni la misa cantada, ni pagada, ni novenas, nada. Nadie te sacará del infierno si no te arrepientes. Y después de que pasen los 1000 años del gobierno de Cristo, pasarás al lago de fuego y azufre. Allí será su lugar, su parte con los hipócritas, dice la palabra, y será llorar y crujir de dientes. Usted escoge y usted elige, hermano. Usted escoge y usted elige. Y dice la palabra del Señor: alabanza. El arrepentimiento menciona. Entendemos la gravedad del pecado de Israel al rechazar a Jesús. Jeremías explica que ese pecado es una mancha imposible de borrar del alma, a menos que haya arrepentimiento. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Pero en Ezequiel 36:26 al 28 dice: os daré, cuando el Señor restauró a Israel, volvieron ahorita, que están en Israel, muchos de los judíos están creyendo en Jesús, hay muchísimos judíos mesiánicos. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por vuestro Dios. Amén. Esto habla de que el Señor va a restaurar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Qué dice el Señor? La promesa de los gentiles: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hermano, si tú eres nueva criatura, si tú eres cristiano de verdad, las cosas viejas tienen que pasar. Si sigue viviendo, usted no es una nueva criatura, usted es lo que es un hipócrita, una vieja criatura. Arrepiéntase, hermano, y póngase al día. A veces no toleras a tu hermano, a veces quieres sacar pretextos y excusas y te escondes en tu pecado, pero no quieres entender lo que Dios dice en su palabra. Sométete a Dios y verás al demonio correr, y verás a la muerte correr. Y sométete a un pastor. Haz la voluntad del Maestro. Entonces miramos que Israel fue restaurada. Ya hemos hablado del primer punto, señales antes del arrebatamiento. Israel fue restaurada. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar otro punto importante. Escúcheme. ¿Por qué sufre el justo? Antes del arrebatamiento el justo tiene que sufrir.
pasar por necesidades, por calamidades. Proverbios 11:5. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué han sufrido tanto los judíos? ¿Por qué sufre tanto la iglesia? ¿Por qué se les persigue tanto? ¿Por qué se persigue tanto a la iglesia? La iglesia ahorita pues en países tiene libertad, en países es muy difícil de predicar el evangelio, como en la India, como en Rusia ya le han dado puerta abierta al evangelio. En China el evangelio es poco predicado. En Italia la religión que manda es el catolicismo romano, donde está la inmoralidad. Por eso es que suceden tantas cosas, hermano, porque la depravación y las leyes en contra de Dios y su norma de santidad, en contra de la norma de la pureza de este cuerpo que es el templo de Dios, para depravarlo y corromperlo con inmundicias sexuales, leyes a favor de toda corrupción. Y es ahí donde habita el juicio de Jehová. Y muchos países, hermano, a India, donde hay en el Medio Oriente, donde no se puede predicar abiertamente, en Irán, en Irak, persiguen los terroristas al grupo, a los cristianos, a los judíos, por causa de aquel que ha derramado su sangre en la cruz. Y dice, ¿por qué se persigue tanto? ¿Por qué admite Dios tanta penuria, tantas calamidades? La respuesta está en Proverbios 11:5. Dice, Jehová prueba al justo. Lo prueba. Si usted es justo, lo prueba. Si Dios es justo, nos va a probar, hermano. Seremos probados y pasados por el fuego. Y si pasamos la prueba, seremos hallados dignos. Y si no pasamos la prueba, te reprobaste el examen de la eternidad. Yo te aconsejo que no repruebes. Yo te aconsejo que saque la máxima nota para podernos irnos con el Señor. No que Dios es un evangelio barato. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de un evangelio de santidad. Alabanza. Y dice, y al que ama la violencia, Dios lo reprueba. Su alma los aborrece. El alfarero nunca se dedica a revisar piezas maltrechas, porque aún no alcanza a tocarlas y ya se hacen añicos. Es decir, que lo que está mal formado se daña muy rápido, se pudre en la mano del Señor. ¿Cuántos hombres que están dividiendo iglesias, mutiladores del cuerpo, con doctrina satánica de demonios, dividen y hacen daño a los pastores, a las obras? ¿Por qué no se arrepienten, hermano? ¿Por qué no se someten a Dios? Tienen que ir a buscar a sus pastores, pedirle perdón y someterse a ellos. Así tengan abierto lo que tengan, entreguen allá, rindan la gente lo que tengan allá a sus pastores. Es tiempo, hermano, de hacer las cosas correctamente, porque tú eres una pieza, una vasija que está podrida. Y una vasija podrida ni el Señor ni las toca. Ya está podrida, ya está dañada. Ya está dañada. Y dice, las buenas piezas que aunque las golpean varias veces, se mantienen intactas. Porque, hermano, el fuego hace que esa vasija de barro coja fuerza, consistencia, dureza, calidad. Es sincera. Es decir, que no es fraudulenta, es hecha de buen barro. No un barro que se quiebra, que se raja, que se vence a la hora de pasarlo por el fuego, sino un barro que resiste el fuego, y entre más fuego recibe, más resistente y más dura y más eficaz se hace. Esa es la vida de nosotros como creyentes. Y dice, del mismo modo el Señor prueba a los justos y no a los malvados. Entonces miramos ese punto. Amén. Entonces, el primer punto de la señal antes de la venida del Señor, y vamos resumiendo, es este: la reaparición de Israel como nación. El retorno de los israelitas de las naciones que están expatriadas vuelven a su país de origen. Estamos cumpliendo ya los 72 años después del resurgimiento, nacimiento de Israel como nación. Estamos viviendo el tiempo de gracia de 10 años, pero en los cuales ya prácticamente hemos transcurrido 2.
Ahora el 14 años cumplimos los primeros 2. El tiempo que nos queda es poco. Jesús lo dijo. Y aquí el tiempo que queda es poco. Entonces tenemos que estar preparados. Ahora, esa es Israel, esa es la higuera y es el reloj de Dios. Segundo punto que debemos mirar. Lucas 21:33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca el Señor a las puertas. Amén. ¿Cuáles puertas? ¿Cuáles puertas? Escúcheme bien. Las puertas de la salvación se van a abrir. Apocalipsis 4:1. Lo voy a añadir, hermano. Quizás en muchas de mis prédicas, a través de la escatología bíblica, voy a hacer mención sobre esta escritura, porque es importante que el hombre y la mujer de Dios entiendan cuándo se cumple esto. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y había en el trono uno sentado. Las puertas que el Señor Jesucristo dice en Lucas 21:33 son las mismas puertas que dice Apocalipsis. Abrirá la puerta, entrará la iglesia. Dice que lucharán Miguel, Apocalipsis 12, Miguel y sus ángeles contra el diablo, el demonio y sus ángeles en el segundo cielo, y serán arrojados a la tierra, porque no será yo el lugar para ellos. Es decir, que los demonios van a tratar de forzar la manera de entrar a lo que se abre la puerta, de entrar por esa puerta, no por un portal como hacen los satanistas, no, la puerta celestial. Porque tenemos que entrar por la puerta, hermano. Por la puerta tienes que entrar. Dice que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Así que tienes que entrar por la puerta, por el redil de las ovejas, aleluya. Tienes que hacerte oveja, aprender a limpiarte la lana, es decir, emblanquecer sus vestidos. Dice que el Señor lo blanqueará su vida como la blanca lana, como oveja limpia y lavada, sometida a la voluntad de su pastor, haciendo la voluntad de Dios, viviendo la palabra del Evangelio de Jesucristo. Ahora, y dice: y aquí una puerta abierta en el cielo. Esa puerta donde la iglesia, lo que dice que se oirá una voz como de trompeta. Dice: y oí como una voz como de trompeta, y me dijo: sube acá. La iglesia va a escuchar la voz de su amado, que va a decir: sube acá, sube acá, sube acá. Y subiremos y entraremos por esa puerta. Aleluya, aleluya. Y estaremos para siempre con el Maestro. Para siempre estaremos con el Maestro, iglesia, aleluya. Santo Dios, mi alma alaba la grandeza. Entonces ahí dice la palabra: conocer que el Señor está cerca de las puertas. Es decir, a lo que el Señor abre la puerta, le dice: sube acá, amada mía. Y se escuchará una voz en el cielo que dirá: ¿quién es esta que sube del desierto? Y dirá el esposo, el amado, es la amada del amado. Es mi amada. ¿Quién es esta que sube con vestiduras blancas y resplandecientes? Aleluya. Estaremos con el Señor para siempre. La muerte segunda no tocará más. Para siempre. Iglesia, vale la pena para siempre. Gloria a Dios. Ahora, la segunda señal, y esta ya está cumplida también: reconquista de Jerusalén por parte de los judíos. Ya Jerusalén, mire lo que dice Zacarías 12:2. Voy avanzando. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Los que se levanten contra Judá y contra Jerusalén, Dios hará temblar los pueblos de alrededor que le van a hacer la guerra, hermano. Las naciones de alrededor: Gog, China, Irán, Irak, Libia, Siria, Damasco, aleluya, las Coreas, y todo lo que se levanten, toda nación izquierdista,
Eso no le gusta mucho, hermano. Pero ponerse a pensar que la gran mayoría de las naciones que son izquierdistas son las que son enemigas de Dios. Yo estoy hablando y no estamos hablando de política, estamos hablando del demonio que impera en eso, hermano. Entonces dice, aleluya, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Todos los que quieran destruir a Jerusalén serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán todas. Qué loco esto que va a ocurrir. Todos los países se convertirán en enemigos de Israel. Pero estarán peleando, hermano, solos. Porque Dios va a pelear por Israel. Y todos los ejércitos de la tierra, el aire, el fuego, el viento, el alimento, la langosta, las plagas, los terremotos, los ríos, los mares, los ejércitos epidemiológicos, es decir, de pandemias, son estos que Dios usa, hermano, son de Dios. ¿Quién peleará contra Dios? Usted, amigo. Usted que dice ser ateo, peleará contra Dios. Arrepiéntase. Nadie podrá. Nadie podrá estar de pie ante el Señor de toda la tierra. Dice la palabra que sus piernas se deshacerán como agua. Dice que sus ojos caerán de su cara al piso, se deshacerán ante la presencia formidable del Señor. Aleluya. Ahora, entonces Jerusalén, como lo describe el profeta Zacarías, se convirtió en una pesadilla política y diplomática para las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la Unión Europea. Muy pronto la ciudad del gran rey del universo, la embajada del cielo en la tierra, se convertirá también en la capital del Estado palestino, es decir, que parte de ella va a ser entregada a Palestina, que coexistirá con el Estado de Israel en los días del anticristo. Mire, se le va a dar la autoridad, dice que será del templo para afuera, será hollado y entregado a los gentiles, hermano. La pugna por su dominio se agudizó desde el 5 de junio de 1967, cuando los judíos la reconquistaron durante la guerra de los 6 días. Desde esa fecha se convirtió nuevamente en la capital de Israel, aunque hoy nuevamente sea el centro de todas las pasiones religiosas, económicas, políticas y militares. Entonces, el segundo señal es Israel reconquistó, ya está cumplida también. Tercer punto, se levantarán falsos profetas y falsos maestros con poder diabólico. Escúcheme bien, falsos profetas que hablarán el nombre de Jesús con un poder de brujería y satanismo, como los que usan el espíritu de Jezabel, el espíritu de Diana, el espíritu de confusión, para confundir a la verdadera iglesia de Dios. Hermano, tengan cuidado, no todo lo que dice Señor entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente por ahí deambulando, enseñando herejías, tonterías, cosas de la carne, hablando más del Espíritu Santo, escúcheme bien esto, que del Cristo de la gloria. ¿Cómo conocer una secta? Cuando habla más del Espíritu Santo que del Jesús que dio la libertad. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Y que los demonios no se sujetan en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Y los enfermos no se sanan en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios no se derrama en el nombre del Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, pidiéndole al Padre. El bautismo del Espíritu Santo no se le pide al Espíritu Santo, se le pide al bautizador. Jesucristo dijo: yo enviaré al Consolador, y yo regaré a mi Padre que envíe el bautizador de vuestras almas. ¿Quién envía el bautizador? El Padre. Tengamos cuidado en la forma como estamos orando, porque muchos están predicando tonterías y están manifestando y creyendo a la gente que son milagros y poderes y profecías de parte de Dios, y son de parte del demonio, del anticristo, hermano, metido ya en los pastores que se han corrompido y han dañado la verdadera doctrina. Cuando dejamos meter el adulterio en las iglesias, cuando por solucionarle y hacer la vida fácil a las personas le dimos: no, cásese con la hermanita fulana, ya tiene, no importa, ya se separó, sepárese y cásese con la que tiene.
Hermana, el Señor no nos ha mandado solucionar la vida a nadie. El Señor perdona el pecado y hace de nosotros nuevas criaturas, pero hay que pagar el precio, porque si hay algo del error del pasado que se comete, que hay que ponerse al día, es que tiene que ponerse al día. O se va a buscar la primera mujer, el primer marido con el que fue al altar, la primera vez, o sencillamente se queda solo para que le sirva a Dios. Por causa, dice que el Señor, que habrían unos que se harían eunucos por causa del reino de los cielos, es decir, que se quedarían solos, solteros. Así que, hermano, analice bien esto y medite bien esta palabra. Aleluya. Entonces, una de las cosas más comunes de nuestro tiempo es el incremento descomunal de las religiones y creencias, incluyendo el satanismo, ecumenismo, que pretenden unir a todas las religiones bajo un infernal lema: todos los caminos conducen a Dios. Mentira del diablo. La nueva era, todas de origen antibíblico, y pagano. Todo tiene que ver con paganismo, con idolatría, con adoración al sol, a la luna, a las estrellas, a los dioses de mitología, a los dioses paganos, al yeso, al palo, al cobre, al bronce, a la estatua, etc. A Buda, al Hare Krishna, a Mahoma, a Isis, a todas estas, hermano, falsas creencias. Otros solamente creen en el Padre, no creen en Jesús ni en el Espíritu Santo. Otros blasfeman del Espíritu Santo también. Solamente otros creen en Jesús ni en el Padre, lo sacan de la verdad, sacan al Espíritu Santo. Otros solamente creen en el Espíritu Santo. Otros creen en el Padre y en el Espíritu Santo. Otros creen solamente en Jesús y en el Espíritu Santo. Es un enredo. Son sectas. Son sectas. Y dice la palabra. Aleluya. Lucas 21:7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal hará cuando todas estas cosas estén para suceder? Él les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis pos de ellos. Señales. Muchos falsos cristos. Muchos que se hacen llamar Jesús. Muchos que se hacen decir que son el Mesías, los que van a restaurar el mundo, los que han venido de parte de Dios, pero son mentirosos, hermano. No se le olvide que Jesucristo viene por la iglesia, la esperará en las nubes, no se presentará cara a cara. Nadie lo verá. Solamente la iglesia oirá su voz, y los muertos en Cristo serán resucitados, y los que estemos aquí vivos seremos arrebatados, transformados en los aires, y habitaremos para siempre con el Señor. Después de 7 años de ese acontecimiento, Él volverá. No se lo olvide, después de 7 años Él volverá físicamente. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Pero después de eso, gloria al Señor. Religiones como la musulmana superan los 1.000 millones de seguidores. Falsos profetas como Mahoma, Buda, Krishna y mucha gente en la India adora a más de 300 millones de dioses diferentes, incluyendo vacas, monos, ranas y ratas. Primera de Timoteo 4:1 al 3 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos días, en esta generación, no olviden que estamos hablando de la última generación, algunos apostatarán de la fe, mentirán, engañarán a muchos, escuchando, otros por oír. Escúcheme, por oír. Porque a la gente le gustan las fábulas, le gustan que el Casluna, que le coloque una Biblia, que aquí hay poder y que no se pueden pasar por encima de la Biblia porque hay una barrera de poder. Y tantas tonterías, hermanos, que dicen ellos que tienen, o que ninguno se le puede acercar. Hermano, Jesucristo, estaba el Espíritu Santo en él al 100% y se manifestaba al 100% en él. Y todo lo que quería acercarse se acercaba. Hasta la mujer sirofenicia, que el Señor le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y hacer a los perros. Ella le dijo: Señor, no importa, cierto, esa es mi condición, somos perros, pero reconozco mi maldad, mi pecado, perdónanos y ayúdanos, tenga misericordia. Y el Señor le dice: mujer, por tu fe, es decir, por reconocer su pecado, que era pecadora y que había entendido el mensaje, el Señor sanó a su hija y los perdonó. Ese es el Señor Jesucristo, hermano. Aleluya. Que quiere que reconozcamos nuestros malos procederes. Alaba al Señor ahí donde está, hermano, porque nos estamos gozando con esta palabra, ¿cierto? Y dice: gloria a Dios.
Dice claramente el Espíritu que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Escúcheme, doctrinas, la base fundamental de la Biblia, doctrinas. La Biblia está llena de doctrinas, hermano. Uno dice que el infierno no existe, ya es una doctrina errada. Otros dicen que la salvación no existe, es una doctrina errada. Otros dicen que el infierno es en la tierra, ya es una doctrina errada, como los testigos de Jehová. Son sectas, doctrinas de demonios. Y si hay uno que me está escuchando, hermano, discúlpeme, hermano, pero arrepiéntase. No se sienta mal, pero está la verdad de Jesucristo, está la verdad de Dios y del Evangelio de salvación. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia. O sea, ¿por qué se cauterizó la conciencia de ellos, hermano? Porque sus pastores les corrigieron, los amonestaron, le dijeron: tienes espíritu de confusión, tú tienes espíritu de Jezabel, tú estás engañando a la iglesia, tú estás profetizando falsamente. Empezaron a profetizar en nombre de Dios cuando Dios no les había dicho, para llevarse a la gente. Vino palabra de Jehová y fueron a visitar a la casa, llegaron con un mercado a los hermanitos de la iglesia, vino la evangelización, vino la palabra y vino profecía de Jehová, entre comillas. Y así les dice el Señor que ella iba a ser el pastor y que iban a predicar, y se corrió la gente y se lo cargaron a todo el mundo, hermano. Dejaron al pastor que Dios había establecido, lo dejaron la iglesia vacía. ¿Y por qué se lo digo, hermano? Porque a mí me pasó. Alabanza al nombre del Señor. Entonces empiezan a profetizar falsamente los hipócritas, mentirosos, que tienen que autorizar su conciencia porque ya no se dejaron corregir y amonestar. Cuando se da cuenta, lo ve uno pecando en adulterio. Esa es la condición del pueblo. Esa es la condición del pueblo, mi hermano. Así es la gente. Que Dios tenga misericordia. Pero quién sabe si alcanza, hermano. Porque los que apostatan del Espíritu Santo, en este caso, como conocedores del Evangelio y apostatan, no tienen, hermanos, oportunidad de ser salvos, porque han blasfemado contra el Espíritu. Aleluya. Y dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mis hermanos, por la verdad murió Jesucristo. Cuando uno no obedece y no se somete y no cumple las doctrinas de la palabra, que están cerradas, muy cerradas, hermano, y si uno camina por un orillo de las doctrinas, se sale la doctrina de Dios y empieza a caminar por doctrinas extrañas, automáticamente caemos en una herejía. Y si no nos damos cuenta a tiempo y nos arrepentimos y nos corregimos y nos enderezamos, y cuando viene la amonestación, la corrección de parte de Dios a través del hombre de Dios o de la mujer de Dios, y no se toman las reprensión, las exhortaciones, y no se aceptan en el corazón, no se reciben y no se arrepiente, esa persona ya empezó en un descenso espiritual, en un fracaso espiritual, va a morir espiritualmente. Tarde que temprano terminará solo, aún hasta sin su familia, descarriado, su familia descarriada. Las personas que se llevó, las personas que le hizo daño, las personas que engañó, van a terminar muchas de ellas en el mundo. Escúcheme, hermano. Y usted que participe, y usted que amigo, que hermano, que está escuchando a esos líderes, que usted dice: ay, ese líder sí es el propio que yo necesito, y que ni siquiera son por ahí colaboradores del pastor, hermano. Usted se está dando a engañar de las palabras mentirosas de ese hipócrita. Hermano, tengan cuidado. O de ese hipócrita, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque es su alma la que está en fuego de perderse. Entonces, ese es otro punto. Vamos al cuarto punto, hermano. Catástrofes naturales, señales antes de la venida del Señor. Lucas 21, 25 y 26 dice: entonces habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué es lo que va a venir, hermano? Catástrofes naturales. Catástrofes. Aleluya. Señales que anuncian el inminente retorno de Jesucristo. Las sequías, la falta de agua.
las inundaciones en otros lugares, los terremotos que en este año 2020 han sucedido por doquier. Alabanza al nombre del Señor. Tsunamis también que han habido, sismos, muchos sismos, maremotos, el mar se sale de su lugar, tifones, gloria al Señor, temporales, huracanes y todo eso que ha sucedido en Estados Unidos, en las islas, allí en Cuba, en Haití, en Puerto Rico, terremoto, todo eso, hermano. La destrucción de la capa de ozono. Esto es tremendo. La destrucción de la capa de ozono. Nosotros estamos en Bucaramanga y en medio de la cuarentena, supuestamente, entre comillas, nos toca estar encerrados y que casi no hay movimiento de vehículos. Y uno mira y la ciudad sigue igual. La capa de ozono ya no responde. Todo está contaminado. Van a ir muchos cánceres, muchas enfermedades de respiración. Y si la gente le tiene miedo al coronavirus, las enfermedades pulmonares van a ser terribles. Oculares, respiratorias, aquí en la garganta. Que Dios nos ayude, hermano. La contaminación es inminente, indetenible. Alaba al Señor. Entonces, Lucas 21:11 dice: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Qué habrá? Terremotos, hambres, pestes. Estamos viviendo una. Quizás allí en África, en Sudáfrica, hubo el ébola, el SIDA. Yo podía hablar de enfermedades sin número, pero la gente dirá: aquí nos ha llegado, aquí no pasa eso. Esto es otro país, otra nación, otro continente. Mi hermano, es una desgracia decírselo y es desagradable decírselo. Todas estas desgracias vienen para todo el mundo, hermano. Aquí no hay justo ni uno solo. Usted puede creer que la gente está en cuarentena, otros afuera robando, matando y escopando almacenes, haciendo de las suyas. ¿Qué opina usted del asunto, hermano? Esto es tremendo. Que Dios nos ayude. Y que habían pestes y terror y grandes señales en el cielo. El cielo, hermano, el sol se está apagando, el sol está perdiendo su fulgor. Se han visto avistamientos de planeta Nibiru, X7 o planeta rojo según la ciencia. Y este va a traer un desequilibrio al mundo entero. Esto es como una fuente radiactiva, una fuente magnética que va a tratar de atraer, no de venir el planeta rojo hacia la Tierra, sino de atraer la Tierra, cuando va pasando por cerca de la Tierra, de atraerlo hacia él. Y es ahí donde este va a provocar la caída de constelaciones, meteoritos, grandes montañas del cielo, como dice en Apocalipsis. Va a traer destrucciones masivas, va a traer, hermanos, maremotos, terremotos inimaginables. La capa de ozono, la que protege la nación, el planeta como tal, se está corriendo. Va a perder la órbita, la Tierra va a perder el equilibrio, el cual nos equilibra, la atmósfera y todo ello, hermano. Vamos a pasar muchas cosas tremendas. Por eso vámonos con Cristo, hermano, para no poder tener que ver lo que se avecina. Hambrunas espantosas. En África millones de personas están muriendo de hambre. Una rata resulta allí un alimento codiciado. Al tal grado que llega a la hambruna que incluso hoy se ven obligados a desenterrar cadáveres a fin de tener algo para comer. Lo que sucede hoy en el África se extenderá a nivel mundial en los días de la tribulación. Mire eso, hermano. 21:11 de Lucas dice: y habrá terremotos, hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales. Definitivamente el SIDA está cobrando la vida de millones de personas que por su inmoralidad son castigadas por Dios. Este tema lo veremos, o esto lo hemos visto y se está viendo a través del mundo entero. Terrorismo. Desde la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, el mundo ha cambiado demasiado. A partir de entonces, los Estados Unidos de Norteamérica se vieron obligados a iniciar una guerra contra el terrorismo y ha causado ya
2 grandes guerras en menos de 5 años. Entonces, la palabra del Señor anuncia que terrorismo es la última señal antes del arrebatamiento de la iglesia. Terrorismo, escúcheme bien, guerras. Dice, y habrá terror por las guerras. Mateo dice que se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, reino contra reino. Gloria al Señor. Marcos 13:8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y de alborotos. Principio de mucha desesperación. La gente, hermanos, si sigue estas cuarentenas siguen así, el gobierno no ayuda a la gente va a salir a buscar la comida. La gente va hasta matar con tal de conseguir un plato o una libra de arroz, una panela, un plato de comida, hermano. Preparémonos, iglesia. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Guerras y rumores de guerras. Otro punto. Inestabilidad política internacional. Los derrocamientos de gobierno están a la orden del día. La democracia no es capaz de cumplir las expectativas de los pueblos. Después de cada elección de gobernantes se sienten engañados y sumidos en la miseria, la violencia, la corrupción y la marginación. Los pueblos se arman y se enfrentan entre compatriotas, fenómeno que en ciencia política llamamos fratricidio. Aleluya. Lucas 21:9-10 dice, y cuando oiga de guerras y rumores de guerras y de sedicciones, habla de estos paros, de estas manifestaciones en las calles. La gente sale a manifestarse, la gente está incómoda por las leyes, por las normas. Esto lo estamos viendo a nivel del mundo entero y eso se agravará. La gente saldrá a marchar, la gente saldrá, hermano, por las leyes y por las normas, por la falta de oportunidades, por la falta de hambre, por la falta de apoyo a los pobres, al pueblo. Habrán cosas grandes. Miramos que el gobierno, por lo menos en este tiempo, el gobierno nacional anunció ayudas para los abuelos que de 240,000 pesos. Y la gente va a retirar, no hay sino 80,000. Entonces los que empiezan a tocarle dinero y donde empieza a bajar la mano se perdieron por cada persona, se empiezan a perder 160,000 pesos. Para que nos vayamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo y qué va a hacer la gente si el gobierno no le pone cuidado a esto, hermano. Aleluya. Alábale. Y ya vamos terminando. Inestabilidad política internacional. Los derrocamientos, una vez más, están a la orden del día. Las sediciones en politología son insurrecciones, alzamientos, motines, rebeliones, sublevaciones, revueltas sociales, disturbios y subversiones contra las autoridades legalmente constituidas. Los secuestros de personas perseguidos, refugiados y desaparecidos políticos son una clara muestra. La gente está pasando de los votos a las balas. Los gobernantes ganan elecciones y saben cuándo serán posesionados. Pero lo que ignoran es cuándo se levantará una turba y los saque a patadas y los haga huir de sus países. Esto nos alerta a estar pendientes. Eso nos enseñó esto. Cristo lo dijo. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo vendrá a la hora que no pensáis. Son momentos difíciles. Otro punto. ¿Cuándo vendrá el Señor? La tibieza de la iglesia. Hasta aquí hemos mencionado y estudiado 9 señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a enseñar una más. La última señal antes del arrebatamiento se producirá dentro de la misma iglesia. Va a decir que no es una guerra, un atentado u otras cosas por el estilo, sino la descomposición interna de la iglesia de Jesucristo. La apostasía sin precedentes dentro de la misión. La iglesia de la Odisea, según Apocalipsis, es la última iglesia que se haría de manifestar en el mundo. Apostasía sin precedentes, hermano. Ahora, vamos a mirar algo importante. Quiero que tomemos conciencia de esto, hermano.
Entonces viene la descomposición interna de la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo está contristado al ver tanta maldad e incredulidad entre los mismos creyentes. Por eso es que en las iglesias a veces, hermano, usted que me está escuchando, a veces el Espíritu Santo no se mueve y usted dirá, es el pastor. A veces le echamos las culpas a los pastores, hermano. Pero usted no se acuerda que quizás 1, 2, 3 horas, 1, 2, 3 días, 1, 2, 3 semanas, usted contristó al Espíritu y no reconoció su error. Y sigue lo mismo. O quizás diga, Señor, perdóname si soy pecador, me arrepiento, y te da golpes de pecho. Pero siguen lo mismo. Eso no sirve para nada, hermano. Tiene que haber cambios. Si quiere que el Espíritu Santo no entristezca y se vaya de su vida, tienen que haber cambios. Vamos a mirar algo sobre el asunto. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No solo de corazón, sino de amén, que no oyen la amonestación. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres y también vosotros. ¿Cuántas veces resistimos al Señor, hermano? Cuando Él trata de convencernos de que no hagamos lo malo, de que no hagamos el pecado. En ocasiones hay personas que se me han acercado a mí y me han dicho, pastor, llegó una persona y empezó a coquetearme y me puse a charlar mucho con ella y me sentí tentado, tentada. Y la verdad, terminamos en un cuarto de hotel. Dentro de mí había un sentir que me alejara, que tuviera cuidado. Pero oía una voz que me decía, vaya, pásela bien. Después viene, el pastor no se da cuenta, le pide perdón a Dios y no pasó nada. Y cuando llega la gente me cuenta que ya ha cometido el error. En una ocasión se me acerca una muchacha y me dice, pastor, lo que acaba de comentar. Dice, y no me, aparte que no, dice, ni me cuide. Entonces, ¿usted qué opina, pastor? ¿Me puedo tomar la pastilla del día después? Porque yo me la pienso tomar. Y yo dije, la verdad, no es mi problema. No puedo comprar el pecado suyo ni untarme con el pecado de otro. Pero si bíblicamente miramos, eso es un aborto, un homicidio. No estoy de acuerdo con eso. Terminé tomando la pastilla. La gente, esa es la vida de ellos, hermano. Porque siempre resisten al Espíritu Santo dentro de ellos, que los quiere limpiar y santificar antes de que cometan la pata, antes de que pequen y hagan lo malo. Pero le pasan por encima siempre al Espíritu Santo. Siempre le pasan por encima. Hipócritas, hermano. Y circuncisos de corazón. Arrepiéntanse. Vamos a mirar las fases de la tibieza de la iglesia. Dice que Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia, en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, primero, que ni eres frío ni eres caliente, o sea que es tibio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. La iglesia se le ha metido un afán de ser rica, de andar en camionetas, de andar en riquezas, de andar, hermano, en los mejores lujos, en las mejores casas. Ese es el afán de la iglesia, hermano. El trabajo, la esclavitud, la apariencia, la opulencia. Y ya no quieren buscar al Señor. No les interesa la santidad, la sencillez de la iglesia primitiva, la humildad, el ser agradecido con lo que Dios les da. Ven a su prójimo necesitado y en lugar de bendecirlo le hablan mal de él, chismean. Dice, ese que está en el pecado, porque por eso es que Dios no lo ha bendecido. A mí sí, yo he escuchado y he oído gente, ay, es que a mí el Señor sí me ama mucho. Es que a mí el Señor me tiene conectado. Cuando yo escucho eso de una persona, y ese es un hipócrita. Si es usted, hermano, arrepiéntase. Porque he escuchado eso muchas veces y no es la primera vez que oigo y no de una sola boca. Cuando la persona dice, es que el Señor a mí se me ama mucho, yo soy consentido del Señor
y me tiene muy bendecido. Pues hermano, le voy a decir algo. Usted tiene un espíritu de confusión, de demonio. Aunque va a la iglesia, el anticristo lo está contaminando. Busque una iglesia de santidad y arrepiéntase, porque estás camino a la muerte. ¿Sí? Estás camino a la muerte. Y dice la palabra, y tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, vestidura blanca para vestirte y que se cubra la vergüenza de su desnudez. Une tus ojos con colirio para que veas. Miren los puntos que vemos. Primero, la opulencia. 2, ya la gente ya no quiere ayunar porque hay riqueza. Ayuno no, este tiempo no es de ayunar. Hay iglesias, pastores que dicen que este no es el tiempo de ayunar. Mentiroso, que el Señor lo reprenda. Ese es el tiempo donde debemos estar en el secreto de Jehová, escondiéndonos un poquito en la presencia de Dios mientras que pasa la inundación. Y pronto pasan los días y volamos, dice. Volamos con el Señor. Nos tocó vivir, hermano. Nos tocó vivir la década del arrebatamiento. Aleluya. Es duro, hermano, lo que estoy diciendo. Es triste. Nos tocó vivirla. La época más dura es esta. Aleluya. Shemakai, Seketereya Sama. Arrepiéntate, hermano. Pongámonos el día, iglesia, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, aleluya. Otro punto importante: se dejó enfriar, es un tibio, conoce la verdad y no la hace, sabe que hay que orar y no lo hace, se conforma con venir cada 8, cada 15 o cada 20 días al culto. Está frío, está muerto, nunca vas a un ayuno, nunca haces una vigilia, nunca tienes 1, 2, 3 horas de oración, nada. Todo es metódico, todo es religioso, todo es algo mecánico. Ni siente muchas veces cuando ora el Espíritu Santo, nada, muertos, vacíos, huecos, fríos, tibios, como dice la palabra del Señor. Y dice, mi alma te alaba. Confían en sus riquezas y dicen que no tienen necesidad y menosprecian a los más pobres y no ayudan a los más pobres, hermano. Pero tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre. Para Dios es ciego y desnudo, no tiene ojos espirituales, está ciego, y aunque vista con la ropa de marca, la opulencia, la vanidad. En las iglesias se ha metido la vanidad, que la mujer tiene que tener implantes en su cola, en su pecho, en su cara. Hermanos, desbaratados, dañando el templo del Espíritu Santo. Y se atreven a decir, es que a mí Dios me dio permiso para ponerme minifalda, para colocarme esto, para andar de duda, para andar en la vanidad. Mentirosos, hipócritas. Si lo que está escrito, escrito está. Ni una tilde pasará. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra: por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de Cristo, a Cristo, compre oro refinado en fuego. Es decir, que como decíamos en un principio, que nos dejemos probar. Dejémonos probar por Dios y por las pruebas de la vida. Las 3 pruebas: la de la vida, la que Dios coloca y las que Satanás pone. Sopórtalas y vas a brillar y serás digno de entrar en el reino de los cielos. Y dice la palabra: déjate probar para que seas verdaderamente rico. Compra a Jesús vestidura blanca, es decir, que el Señor le santifique su vida, que le enseñe a vivir, a santificar su vida sexual, a vivir para Dios, a santificar su carne, a vestir para Él. Aleluya. Y dice, bendito sea el nombre del Señor.
para vestirte y que no se descubra la vergüenza de desnudez, que aprenda a vestir hombre, varón. Hoy en día los hombres van a la iglesia con sus trajes fornidos, con sus camisetillas bien pegadas al cuerpo, hermano. Eso es vanidad. Vanidad de vanidades. Anda desnudo, con modas modernas, nada de desnudez. Pantalones, ahora los hombres se colocan pantalones pegados. La mujer, hermano, viste como hombre. El hombre viste como mujer. ¿Qué es pelote este que hay, hermano? Se desvió la humanidad. Se desvió el camino. Aleluya. Y dice: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, que tengamos, hermano, la palabra, la presencia, la humildad, la sencillez del corazón, que nos dejemos amonestar, que nos dejemos corregir por el Señor, por su palabra, por su pastor, que seamos humildes, sencillos, para que podamos ver, tener ojos espirituales, no ojos carnales. Aleluya. Para que veas. Porque el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. ¿Qué dice el Señor? Arrepiéntase y conviértase de verdad. Te está dando la última oportunidad. Hágalo, hermano. Dice: y si lo haces, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El frío es aquella persona que nunca oyó el mensaje de salvación, ignora la palabra y nunca sintió dentro de sí el fuego poderoso y purificador del Espíritu Santo. En otras palabras, es el muerto espiritual, pues los muertos son cual témpano de hielo. Aquí figuran ateos, ignorantes de la Escritura y gente no alcanzada aún con la palabra. El caliente, el que ama fervorosamente al Señor y se esfuerza por cumplir su palabra. Amén. El tibio solo puede ser aquel que alguna vez estuvo caliente, aquel que experimentó la bondad y el poder del Señor, pero por su incredulidad, rebeldía y cobardía no se decide a servir al Señor y vivir para Él. Para ello existe una advertencia. Amén. Dice 2 Pedro 2:20-22: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero, pues mejor hubiera sido no haber conocido el camino del Señor de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero se ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice así: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Apocalipsis 21:8. Vamos cerrando. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas y los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta ahí la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, tú que has escuchado esta palabra, amado hermano de Alianza Zorobabel y amigo donde usted vaya a compartir este mensaje, mi hermano, comparte esta palabra a todos los hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Gracias, Señor, por la palabra que hemos enseñado. Tú que has escuchado este mensaje, pídale perdón al Señor. Arrepiéntate. Tú, hermano, que ha escuchado, amigo que ha escuchado este mensaje por primera vez, y tú que no eres cristiano, o tú que fuiste cristiano y te apartaste, vas a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname por rebelarme contra tu palabra y contra ti. Perdóname por ofender tu sangre. Perdóname, Padre Celestial, por ofender la sangre de tu Hijo y a tu Hijo. Perdóname, Padre Celestial, por ofender al Espíritu Santo. Y perdóname, Espíritu Santo, por blasfemar de ti, por ofenderte, por contristarte. Perdóname, Jesús, por pisotear tu sangre preciosa. Te pido que me limpies y me laves a través de tu sangre. Perdona mi pecado y mi rebelión. Haz de mí una nueva criatura. Séllame con el Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy comienzo una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, ministra a los hermanos.
Y rabanza aquí a soquetere y a samalaya. Soquetere y a samakaya samakenda. Urrabanza la y a sama. Soquetere y a samakaya samalaya. Recibe poder de Dios, iglesia. Recibe poder del Señor. Sea restaurado y sea bendecido por la poderosa mano del Señor. Recibe fuerza, fortaleza, virtud y poder del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba poder de Dios. Reciba en el nombre de Jesús. Hermano, usted que escuchó esta palabra, lo saluda a su amigo y pastor Roger Patiño. Y que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Y que la paz de Jesucristo me lo llene. Hasta una próxima oportunidad, mis hermanos. Los amamos a todos los hermanos de la obra. A todos. Por favor, transmitan el mensaje, creyentes y no creyentes, que este mensaje llegue en el orden en el cual lo voy a enviar, hermano. Dios me lo bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, para tu gloria.